Bueno, muchachos, entonces aquí desbaratamos ya el actuador y desbaratamos el cuerpo de la válvula. ¿Qué encontramos en el actuador? Encontramos el diafragma, que es el elemento que nos va a permitir, cuando nosotros presionemos por medio del plato que se encuentra acá, nos va a permitir que el vástago del actuador comience a subir o a bajar el tapón de la válvula. Entonces nos encontramos con el diafragma, que es de neoprene, de 2 líneas, ¿sí? Tiene 2 líneas de neoprene, un material especial. Debemos tener mucho cuidado cuando le hacemos mantenimiento de revisar que no esté roto, ¿sí? Que es lo que se presenta en ellos, que se llegue a romper cualquier cosa, vamos a tener fugas en el diafragma. Tenemos la tapa superior y la tapa inferior del actuador. Aquí, en el resto del cuerpo, en la tapa inferior, si nosotros la podemos quitar, pero no va a interferir nada, va a incidir en la armazón de esta válvula. Aquí hay un buje. Este buje, por donde pasa el vástago del diafragma, tiene un horrín. Ese horrín nos va a permitir que no hayan fugas cuando nosotros le aplicamos el aire por la parte de abajo, porque esta es una válvula 667, entonces el aire entra por abajo, le va a dar al plato y va a desplazar el vástago del diafragma. Si nosotros, este horrín está dejando pasar aire, se va a venir por el vástago y vamos a perder señal de calibración de la válvula. Entonces ese horrín, cuando necesitamos cambiarlo, sacamos esta chaveta, sacamos este buje y cambiamos esos horrines que se han cristalizado. Aquí tenemos el resorte de rango. Este resorte de rango es un resorte precalibrado que ya viene ajustado para trabajar, en este caso de esta válvula, que su rango de calibración, normalmente el rango de calibración de la válvula es de 6 a 30 PSI y de 3 a 15 PSI. Y hay la de gama dividida, que trabaja de 3 a 9 PSI y de 9 a 15 PSI. Eso se utiliza en calderas, cuando en el sistema de agua de alimentación de las calderas usted trabaja con 2 válvulas en ese rango. Pero el rango normal de calibración de las válvulas neumáticas es de 3 a 15 PSI y de 6 a 30 PSI. Ahorita miramos esa calibración. Aquí tenemos la silla del resorte, donde descansa el resorte. Tenemos la tuerca de ajuste. Cuando nosotros hacemos la calibración, esta tuerca, que es la que va a comenzar a tensionar el resorte para que nos dé el arranque 3 o 6 PSI, que es lo que conocemos como la calibración de banco, lo que llamamos aquí bench set en inglés, prueba de banco, que ahora hacemos esa calibración más adelante. Esto normalmente se conoce como el yugo de la válvula. Aquí tenemos la escala donde nos va a indicar la apertura de la válvula, cuál es el recorrido del tapón. Nos dice en este caso que es un recorrido de 3/4 de pulgada. Quiere decir que cuando yo le coloque 6 PSI, debe comenzar a moverse el tapón. Y con 30 PSI me debe hacer todo el recorrido de 3/4. Aquí tenemos lo que conocemos como el cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula, ¿qué tiene? Tiene la silla, que es donde descansa el tapón, ¿sí? Donde va a hacer el sello, la válvula. Esto va dentro del cuerpo de la... Debemos que mirar cómo la sacamos. Acuerde que tiene posición. Este es el tapón donde tiene un horrín para evitar que tenga fugas por el lado de la jaula. Aquí tenemos la jaula. Esta jaula es la que nos da la característica de la válvula. Si es una característica lineal, si es de igual porcentaje o si es de apertura rápida. El tapón entra en la jaula, ¿sí? Y descansa en la silla. Entonces, ¿cómo sé yo
qué característica tiene esta válvula, si es lineal, si es de igual porcentaje o si es apertura rápida. Permítame el libro blanco. Entonces van a mirar ustedes las características, cómo la identificamos en este caso. Si yo miro acá, vamos a encontrar la característica del tapón. Acá. Miren ustedes que ahí tengo las tres jaulas, ¿sí? Según esta jaula que yo tengo acá, ¿cuál es? Apertura rápida. Apertura rápida. ¿Por qué es de apertura rápida? Miren la forma que tiene la jaula. Es cuadrada, estos huecos. La apertura lineal, mire que cambia su forma. Y igual porcentaje cambia su forma. Entonces, las válvulas de control tienen esa característica, por eso hablamos de la característica inherente. Cuando nosotros hablamos de una característica que es la característica técnica de las válvulas, donde hablamos de primero del CB, o lo que conocemos como KB también. ¿Qué es el CB para líquido? CB para gas, CG para gas y CS para vapor. Cuando nosotros hablamos del CB de la válvula, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit que van a pasar a través de la válvula con una caída de una PSI de presión durante un minuto. Eso es el CB. El KB, que es lo mismo, pero cambian los valores de ingeniería. Entonces ya nos van a decir es los metros cúbicos de agua que pasan durante una hora con una caída de una presión de un bar. Entonces cuando vamos a calcular la capacidad de una válvula, decimos que el CB es igual a Q sobre raíz de GF, que es la gravedad del fluido, por el delta P. El delta P es la presión P1 y P2, lo que hay antes de la válvula y después de pasar por la válvula. Entonces, cuando nos dan esos valores, nosotros podemos calcular el CB de la válvula. Aquí tenemos el KB y el CB cuando tenemos un valor y queremos hacer la transferencia de pasarlo de CB a KB o de KB a CB. Ahí tenemos la forma. Aquí tenemos la curva que me está mostrando cuando es una característica rápida, cuando es lineal y cuando es igual porcentaje. Entonces mire la característica de apertura rápida. ¿Qué me está diciendo esa curva? Si miramos en el plano, este es el recorrido del tapón cuando se está desplazando. Y aquí estamos mirando la cantidad de flujo que depende de la apertura del tapón. Entonces miren la característica de apertura rápida, esa curva. Mire que con un 20% de apertura del tapón, la válvula está dejando pasar 80% de flujo. ¿Sí? Ya para el resto del recorrido del tapón es muy poquito el flujo que va a pasar. Entonces, esa característica de esa válvula no nos sirve para hacer controles en las variables de presión, flujo, temperatura, nivel, porque es una apertura muy rápida, es un cambio muy violento de ese valor. Entonces, no nos conviene usar esa válvula. ¿Dónde la utilizamos? La utilizamos donde necesitamos despresurizar equipos con una rapidez para que no se vaya a reventar una caldera o un tanque, cualquier cosa de esas, pero no la podemos usar para control. Miren la lineal, característica lineal, que es una curva recta. Si ustedes ven, el recorrido del tapón es proporcional a la cantidad de flujo que está trasegando. Si miramos la de igual porcentaje, ¿dónde utilizamos esta? La utilizamos para nivel y presión, perdón, nivel y flujo. Miren esta, la de igual porcentaje. Miren que con un pequeño recorrido del tapón tenemos un pequeño recorrido del flujo, porcentaje de flujo, y sucesivamente. Y ya cuando vamos en el 80% de la apertura es que miren que aumenta la cantidad de flujo. ¿Dónde utilizamos eso? En controles para presión se da ese tipo de válvula. Entonces, cuando nosotros seleccionamos una válvula, debemos tener en cuenta qué características debe tener el tapón para poder hacer un control estable. Cuando nosotros hablamos del trim de la válvula, los elementos que tiene el actuador, estamos hablando del vástago, estamos hablando de la guía, estamos hablando del tapón y estamos hablando del
del asiento. ¿Qué es la relación de rango? La relación de rango es la relación de flujo máximo y mínimo, donde la válvula puede dar un control estable. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros una relación de rango? ¿Cómo decimos cuál es la rangibilidad de una válvula de control? Entonces, cuando nosotros calculamos el CV, puedo calcular el máximo CV de la válvula y el mínimo CV que puede tener esa válvula. Ahorita hacemos un ejercicio y vamos a sacar la rangibilidad de la válvula, ¿sí? Donde vamos a decir esa válvula trabaja de 10 a 1, de 50 a 1, dependiendo de la relación de rango. Volviendo acá, ¿qué tenemos en el bonete? Que es el otro elemento, que el bonete ¿para qué nos sirve? Para acoplar el actuador con el cuerpo de la válvula. Miren ustedes que nosotros para desacoplar el actuador necesitamos soltar esta tuerca, que es la que agarraba el actuador con el bonete, con el cuerpo de la válvula, perdón. ¿Qué hay en el bonete? En el bonete vamos a encontrar estas empaquetaduras, que aquí en este caso son de teflón. Este es un jueguito de teflón que viene, aquí abajo hay un resorte. Normalmente cuando se desbaratan estas válvulas, sacamos estos empaques y los cambiamos para asegurarnos de que el fluido cuando está pasando por la válvula no venga por acá y se nos comience a fugar por el tapón. Ese bonete, cuando nosotros lo estamos trabajando, las empaquetaduras, sáquenme esta pieza. Cuando estamos utilizando esto, utilizamos el prensa-estopa, que es el que nos va a prensar esos empaques para evitar fugas, que es esta pieza que viene acá, ¿sí? Y con estas tuercas comenzamos nosotros a prensar el prensa-estopa. Lo va apretando más, ¿para qué? Evitar fugas. Hay veces que no, por lo menos aquí ya está en el fondo, ya no tiene para hacerle más ajustes, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar esas empaquetaduras. Hay veces que nos toca hacer el cambio de empaquetaduras por un anillo de asbesto grafilado. Ese anillo de asbesto grafilado muchas veces viene de 1/8 o 1/4 de espesor. Entonces tenemos que hacerlo como el que tenemos acá. Cuando hacemos ese corte, para hacer eso debemos hacerlo en chaflán. Entonces cuando lo vamos a hacer, ¿qué hacemos? Cogemos el cordoncito y lo cortamos en forma de chaflán y lo introducimos, le metemos el prensa-estopa y comenzamos a bajarlo para que vayan yendo hacia abajo. Pero debemos tener cuidado que el primer corte, cuando yo lo metí donde está el corte que se le hizo, quedó para este lado. El segundo que vamos a introducir debe quedar a 180 grados. El tercero que vamos a introducir lo hacemos para el otro lado. El otro para el otro lado, que nunca se encuentren en la misma dirección. Si vamos a seguir metiendo empaque, ya viene el otro para acá, viene el otro para este lado y así sucesivamente. Para evitar que si nosotros los colocamos todos por el mismo lado, por ahí va a haber fuga. Entonces por eso los cruzamos para evitar eso. Y con esto lo vamos apretando, que esto vendría a quedar más o menos por acá, para que nos dé, cuando comenzamos a ajustar, vaya bajando, vaya apretando más. Debemos tener mucho cuidado que no quede tan apretado, que vamos a necesitar tanta presión en el diafragma para poder mover el vástago. Entonces vamos a tener un error de rozamiento. Entonces se debe tener mucho cuidado en eso. Aquí están viendo una válvula de asiento doble, donde tenemos el cuerpo. Están viendo que tenemos un tapón que tiene 2 asientos. ¿Sí? Quiere decir que hay 2 sillas. Esta es una válvula de asiento sencillo. Esta que es de asiento doble es una válvula con unas características especiales. Se dice que es una válvula balanceada. ¿Por qué es balanceada? Porque este buje que tenemos acá, cuando el fluido entra, si no lo tuviera, le estaría pegando aquí y estuviera haciéndole esta vibración al tapón. Pero como este buje está metido aquí, esta tapa, que es la tapa superior, viene acá, y esta, que es la tapa inferior, viene acá. Esta es la parte inferior del cuerpo de la válvula. Entonces, cuando el fluido entra, le va a pegar aquí en medio de los 2 tapones. Pero como tiene buje acá y tiene buje acá, no lo va a dejar vibrar. No vamos a tener. Esa hay una fórmula para calcular eso.
Entonces, cuando el fluido entra en la válvula, tenemos el tapón. Si lo metemos de esta manera, vamos a hacer una cosa, muchachos. Va a rodar la silla, mucho cuidado que no, eso pesa. Párese bien de frente aquí y córralo para yo poder meter el tapón. Ahí, que no se le vaya a caer de la mesa porque eso pesa. Córralo otro poquito. Ahí. Entonces mire que este tapón es más pequeño que este. Quiere decir que la silla de acá arriba es más grande porque es para este y para que pueda pasar este tapón. Y llega a la silla de abajo y descansa ahí. Entonces, cuando el fluido entra por medio de los dos tapones. ¿Sí? Entonces, cuando el tapón comienza a trabajar, en este caso, es una válvula 657 porque va a mandar el tapón para abajo, descendente. Entonces, va a hacer esto. Cuando ella comienza a abrir, ¿qué sucede? El fluido que entró acá se va a ir por este lado y el que entró por acá arriba se va a ir por este lado. Entonces, si lo tenemos acá, esta es la salida y esta es la entrada. Entonces viene el fluido, entra acá, se viene por acá arriba, ¿sí? Si lo abrimos, entra por este tapón y como se abrió la otra tapón abajo, coge por la parte de abajo, coge por aquí por abajo y termina encontrándose aquí a la salida. Así. Entonces entra, hace este juego, se va por las dos sillas, entra acá y hace esto por las dos sillas y vuelve y sale. Cuando vamos a sentar estas válvulas, el problema que tiene es que para conseguir sello hermético es muy difícil. Entonces necesitamos que el sello hermético, cuando no lo tiene, esto tiene un ángulo correspondiente a la silla. Entonces necesitamos asentar la válvula para conseguir sello. Cuando vamos a conseguir sello, ¿qué es lo que hacemos? Desmontamos la válvula como la tenemos acá, la montamos sin el actuador en un tubo de estos y aquí le montamos una cruceta. Quiere decir, en este caso, un tornillo que va enroscado acá y aquí tiene atravesado otro tubo, ¿sí? Por decir algo. Entonces, cuando está enroscado acá, nosotros vamos a hacer este movimiento para poder asentar el tapón. Pero entonces, este tapón es muy jodido conseguirle sello. Se le consigue sello, pero hay que saberlo manejar porque necesitamos ponerle pomada esmeril para conseguir sello, que cuando nosotros hagamos la prueba no esté dejando pasar flujo, cuando la válvula esté cerrada. ¿Cómo sellamos? Cuando un tapón es de doble asiento. Miren ustedes que yo voy a hacer la prueba, si la tengo montada ya. Entonces, ¿qué hago? Le coloco a la entrada un flanche donde le voy a colocar aire, unas 40 libras de presión. Y cuando tengo la cruceta acá, como la tengo a esta altura, ¿entonces qué sucede? Hay un compañero que va a meter la mano para ver la fuga de aire. Entonces el flujo entra acá, entra por este tapón y sale por el otro y va a salir acá. Como yo lo tengo conectado aquí donde está el tubo que le voy a colocar aire, entonces cuando lo tengo acá, en esta posición, está cerrada. Y hay un momento en que yo alzo el tapón con la cruceta y el compañero está pendiente para meter la mano aquí para mirar por cuáles de los dos sillas está escapando. Entonces cuando yo lo alzo, mando el tapón hacia abajo y lo tengo ahí y en ese momento el compañero manda la mano acá y mira si está fugando por la silla de abajo o está fugando por la silla de arriba. Se llegó a la conclusión, para que descanse por reloj, se llegó a la conclusión de que está fugando por la silla de arriba. Aquí tiene fuga, pero en la silla de abajo sí tenemos sello. Entonces, ¿dónde debo, como cuando se asienta la válvula de los carros, dónde debo colocarle pomada de esmeril y a cuál le coloco grasa para que coma? ¿A la de abajo o la de arriba? ¿Cuál lleva la pomada de esmeril? ¿A cuál voy a coger en el tapón y le voy a echar pomada de esmeril y a cuál le echo grasa? Si arriba tiene fuga y abajo me está dando sello, aquí no me está dejando pasar nada, pero aquí con esmeril aquí arriba y grasa acá abajo. No, señor, al revés. Este que es el que me está dando sello, ¿qué quiere decir? Que descansó en la silla.
Este, ¿por qué no da sella? Porque este no lo deja bajar. Sí. Entonces tengo que darle pomada de Merila a esta y echarle grasa a esta para que comience a comerle la silla abajo para que el tapón alcance a bajar. Después de unos 5 minutos de estar haciendo esa rotación así, con la cruceta, lo alzamos y lo giramos 180 y seguimos en ese juego, pero armada con la tapa de aquí abajo, ¿sí? Porque aquí lo vamos a estar moviendo. Limpiamos la silla y volvemos a hacer la prueba. Volvemos otra vez, presionamos, mandan la mano, miran si se consiguió el sello, bien, lo conseguimos. Pero hay veces que se lleva uno hasta una semana consiguiendo un sello de este, y hay veces que nos toca sacar la silla y el tapón y mandarlos a torno para que nos arreglen los ángulos, porque es muy berraco. Entonces, este tipo de válvula es un poco delicada en ese sentido. Entonces, es la forma de conseguirle sello, que es el mantenimiento que se le hace a una válvula con respecto cuando se baja de la planta. Hay muchas veces que uno llama al operador de la planta y le pregunta, ¿la válvula permanece abierta o cerrada? Entonces muchas veces el operador le dice a uno, no, esa válvula de control normalmente permanece abierta, nunca está cerrada. Entonces uno puede analizar si le consigue un sello hermético o no lo consigue. Sí, dicen, esa válvula nunca está cerrada. Pero es ya sabiendo uno el proceso. Pero lo normal es conseguir sello. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos. Entonces, ya vieron ustedes los elementos que tiene, lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar a armar otra vez la válvula. Entonces, armamos el cuerpo y armamos esto. Pero no me lo monten, porque vamos a hacer la calibración del benceno. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo con el orden que llevan, que queden las piezas bien. Y después que tengan armado esto, hacemos la calibración. ¿De acuerdo?